Damos la bienvenida a Fernando Luis Esteche. ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo está? Voy a chequear, porque yo sé que esta silla Sí. Se baja. Ubicarte. No, pero estás bien. Está bien, sí. No, porque he visto algún que quedó bajito. Estás en línea. Sí, sí, sí. Lo que sí, acércate un poco más al micrófono. Bueno, vamos a mostrar el libro. Sí. Finalmente ha llegado, compañero. Los monstruos del claroscuro, geopolítica del interregno mundial. Esteche y Castiglione, ¿no? Nuestros dos columnistas, Sí, el de los claro. martes y el de los jueves. Así es. Así que podemos decir también un libro no solamente de la agencia PIA Global, también de la gráfica de Punto de Partida, y que lo van a poder conseguir aquí. Ya comentamos que a la gente de la comunidad le vamos a estar mandando un correo para tener un descuento, y si no, el precio del libro son 35.000 pesos. Un libro, a ver, les digo bien, 441 páginas. Sí, aparte una edición hermosa. Muy, muy linda edición. A ver, PIA Global, que tiene una editorial. Sí, y este debe ser el sexto o séptimo libro que hemos editado desde PIA. Como bien decías vos, es un libro más allá del título que parece. Expresa lo que dice, pero siempre son pretenciosos, ¿viste? Los títulos, pero sí es un libro que ha pasado por acá, por el programa de alguna manera, porque si agarrás las columnas los distintos compañeros. Es un libro, más allá de la autoría, de que le tenés que poner el gancho y alguien se tiene que hacer responsable como editor, es una producción colectiva. Nosotros siempre concebimos la producción de conocimiento y analítica desde lo colectivo. Así que si bien firmamos con Tadeo, que le mandamos saludos porque nos está oyendo y mirando seguramente, es un libro que es de todos los compañeros del equipo y que ha pasado por acá, por el programa, en cada una de las columnas, porque habla de eso. De Claro. lo que se trata este libro es la geopolítica de este momento, de la coyuntura, para entender el mundo ahora, intentar aportar, ¿no? a intentar. Preguntas que quedan picando. Yo, lo tenía en digital como para la entrevista y la verdad que no lo llegué a leer completo. Lo que le decía a Fer en la previa es, hagamos distintas entrevistas porque, vamos a hablar del libro, pero vamos a ir también charlando de la actualidad, porque siguen pasando cosas y esto es dinámico. No es un libro que esté para nada viejo, y creo que van a pasar los años y va a seguir siendo interesante el libro porque tiene cuestiones conceptuales que tiene que ver con este concepto de interregno. Quiero, para arrancar la nota, poner un fragmento que tiene que ver con esta definición del interregno. ¿Te parece leerla, Lu? Sí, dale. El interregno puede ser la antesala de la liberación, pero puede ser también la antesala del fascismo global en su versión tecno-oligárquica, una hegemonía fracturada que se reconstruye sobre la base del miedo, del control biopolítico masivo, del autoritarismo de plataforma, del racismo climático contra los millones de desplazados que se avecinan, de la guerra permanente de baja intensidad como mecanismo de gobierno de las periferias. Esa es la disputa real. Su resultado no está determinado de antemano por ninguna ley de la historia. Me pareció central este fragmento porque lo que plantea también es, no está determinada la historia. Los pueblos que luchan la transforman. No, claro, no, el libro tiene, ahí se veía lo ecléctico de las trayectorias ideológicas y los paradigmas de cada uno académicos. Me causó gracia. No había advertido cómo salta la ficha en ese parrafito de las distintas teorías que uno abreva. La intención del libro, como bien decís vos, es el análisis, es geopolítica de coyuntura y geopolítica contemporánea, geopolítica de esta etapa que es el interregno. Esta etapa donde ya ahí lo dice, hay un dibujito que grafica la primera página, donde esto es Gramsci, ¿no? Donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero esto no quiere decir que sea geopolítica o intento de aportar análisis e información sobre la coyuntura, que lo que vaya a suceder mañana, pasado, la semana que viene en Asia Occidental o en Nicaragua o en Europa pueda cambiar lo que son las inercias y los movimientos tectónicos de la geopolítica, que eso es lo que nosotros intentamos definir. Por eso es un libro que, mientras estábamos editando y ya terminando el cierre de las últimas revisiones, en las palabras finales decimos, es probable que alguna de las cosas que vayan a suceder cuando tengas el libro en tus manos haya, qué sé yo, Sí, que actualizarla. Paz, cosa que no va a pasar, pero paz en Asia Occidental, se pacificó todo. Las inercias y cómo se van produciendo esas inercias son para nosotros, hay una construcción de perspectiva geopolítica que son
medio fatales, y desde ahí es un libro que me parece que por eso tiene una vigencia más allá de la coyuntura, si bien está situado en la coyuntura. Quiero arrancar por esto que vos lo planteás en el libro con Tadeo, que es cuando estaba el mundo bipolar, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un espacio para las descolonizaciones, ¿no? Para África, Asia, bueno, para la Revolución Cubana, para lo que quiero que lo expliques, que fue la tricontinental, pero que eso no es parecido a lo que pasa ahora. Pero primero, reponer un poquito la historia de la segunda parte del siglo XX. Sí, el libro, porque además de ser un libro sobre geopolítica, intenta meter algunos anclajes para entender. Nosotros hacemos es un primer capitulito que va a explicar nosotros vamos a anclarlo en post-Yalta, digo, a partir de Yalta y Potsdam en adelante, que son las dos grandes conferencias, que además curiosamente tiene personajes, salvo Stalin, cambia de personaje porque uno se muere y el otro renuncia. Churchill renuncia, deja de ser primer ministro, y el presidente estadounidense muere, entonces cambian los personajes, pero digo la inercia, y cambian de signo político incluso en el caso de Gran Bretaña. Salvo Stalin. Salvo Stalin. pero claramente se estaba tratando de una concepción de gestión imperial clara, sí. Donde la presencia de Stalin, que lo volvemos a nombrar, de alguna manera expresaba, no es que lo representaba, pero sí, por un problema ideológico incluso, estaba la conceptualización de que iba de la situación de descolonización monitoreada, ajá, o de una descolonización regulada, o como la quisiéramos llamar, digamos que son dos acuerdos de división del mundo. Cuando se habla de Yalta siempre se habla, se dividieron el mundo, pero se dividieron el mundo donde dejaron algunas porosidades, algunas fronteras posibles, que son las que dan proceso, y no casualmente hay procesos que son temporalmente muy coincidentes, como la descolonización en África, lo que va a pasar en Asia, y lo que se despierta en América Latina. Así que vamos a empezar explicando Yalta y Potsdam. De ahí intentamos explicar lo que después termina siendo el mundo bipolar, esta idea que es lo que va a dar la idea del tercer mundo, ¿no? El primer mundo occidental, el segundo el bloque socialista del socialismo real, y el tercer mundo, que no es lo que hoy se llama la alineación múltiple, ¿no? Tributario del tercer mundo. Si hay un país que vos decís, a ver, tercer mundo, ¿de quién hablamos? Hablamos de India. Claramente, cuando hablamos de tercer mundo entre todos los países, India es un paradigma de eso, y hoy India es de nuevo un paradigma, vuelve a ser de un nivel de alineación, en torno de la alineación, que no es el tercer mundismo, sino es la alineación múltiple, que no es lo mismo. Que básicamente no está con China o con Estados Unidos, claro, está con todo. Claro, que no quiere decir no estamos con ni estamos con sino claro, estamos con y estamos con. Pero volviendo un poco al tema del mundo bipolar, vos ahí tenías el bloque soviético con otro sistema, sí, distinto al capitalista. Sí, esta claro, es la diferencia crucial con la actualidad. Sí, tenías lo que vamos a llamar la formación económico-social burguesa no totalizada, claro, hasta ahora globalizada, claro, mundializada. Había entonces una disputa no solo de modo de producción global, sino que había un paradigma ideológico distinto, es decir, una agenda distinta. El socialismo. Claro, entonces una cosa es la gestión imperial del imperialismo capitalista y otra cosa es lo que algunos van a llamar imperialismo o el expansionismo del intento de revolución del sovietismo. Entonces son dos tipos de gestión distintas que van a chocar y van a tener. Ahí es donde aparecen las guerras de baja intensidad, y donde van mucho antes de que aparezca el concepto de guerra proxy, pero África, por ejemplo, la primera y segunda guerra mundial del Congo, lo que se van a llamar las guerras del Congo, son claramente Angola, son escenarios de Guerra Fría, ni hablar de Centroamérica, o del Cono Sur en su momento, y mucho menos hablar, si te vas a hablar de Asia, en el caso de la India también, hubo ahí situaciones de Guerra Fría libradas en territorios que no tenían que ver con alguno de los dos polos. Esos dos polos terminan después con la caída del muro, responsabilidad de Pink Floyd, creo que fue. Algunos dicen que fue de Lech Walesa y el Papa, Carlos Wojtyla. Pero qué recital que hizo Pink Floyd. Pero qué recital, ¿no? Hizo en Berlín. Claro, eso no lo podemos negar. Pero habrá que ver qué dirán estos chabones ahora en estas cosas por redes de Argentina y esas cosas. Pero digo, después de eso aparece ahí ya la hegemonía del mundo unipolar, ya aparece la consolidación, la totalización, la mundialización, va a decir Samir Amir,
de la formación económico-social, y eso da lugar a la financiarización excesiva, a la mercantilización, da lugar a la característica fundamental del imperialismo, que es el expansionismo. Algunas contenciones que había previas en Guerra Fría ya no están. Se mundializa esta formación, entonces el capitalismo necesariamente pasa a ser imperialismo y no se puede concebir de otra manera. Ninguna producción actual en términos de la formación económico-social puede pensarse de otra manera, y ahí aparece la hegemonía, que incluso en algunos, que tuvo sus bemoles, tuvo sus momentos, incluso algunos analistas en distintos momentos pensaban que era alguna hegemonía compartida, se hablaba de la tríada Japón, por los índices que se manejaban, el crecimiento económico o lo que fuera, Japón, Europa, que estaba en un proceso de consolidación de su unidad, y Estados Unidos, sí. Claramente Estados Unidos fue el hegemón desde siempre. Uno puede analizar esos momentos para explicarlos con qué tenían que ver. Y esa hegemonía tuvo su paroxismo, yo creo, hay distintos momentos, pero entre los 70 y los 90 va haciendo una acumulación, y los 90 es el paroxismo del unipolarismo, que tiene dos momentos. Es un unipolarismo multilateral, que es la hegemonía norteamericana, donde Europa, Japón y todo lo demás lo acompañan en cualquier aventura, porque produce hegemonía, incluso sobre potencias medias. Y pasa después del 2011 del 2001, de las Torres Gemelas, hay un unipolarismo unilateral, sí, donde hace lo que quiere sin consultar a nadie, y ahí empieza la crisis de la estructura multilateral. Bueno, eso ya sería... No quisiera expoliar el libro. El libro, pero bueno, a ver, arrancamos por Yalta, porque lo que primero plantean ustedes es... A ver, hoy hay muchos analistas que dicen, ¿se está caminando nuevo Yalta? Una cosa, ¿qué significaría? Que, no sé, los chinos y los rusos y los yanquis se sientan a una mesa y dicen, bueno, a ver, América es para vos, Estados Unidos, y ustedes lo que dicen es, mirá, vemos los números de inversión de los chinos en los últimos 20 años, o el puerto de Chancay en Perú, que es el puerto más importante de toda la región. No, en realidad sí es... Justo es buena la pregunta, porque ese capítulo está discutiendo con alguien. Claro. Está discutiendo con aquellos analistas, que no son pocos, que han planteado un nuevo Yalta. Algunos analistas... Un nuevo reparto del mundo. Sí, algunos lo plantearon... Entonces vos ahí tenés los pro-chinos acá en la Argentina, que no son los maoístas solamente, sino que hay algunos que dicen, bueno, seamos colonia de China. Claro. Otros que dicen, seamos colonia de Rusia. Y otros, que hay muchos, que dicen, seamos colonia yanqui. Sí, para no ser chinos, no solamente por vocación de cipallismo, sino para no ser chinos o rusos. Claro, sí. Pero discutimos con eso. Algunos son analistas que tienen lo han desarrollado, la categoría del nuevo Yalta. Para nosotros no es seria la categoría, pero han hecho un trabajo. Hay otros que son... Es un buen título. Claro, hay otros que... libro, un nuevo Yalta, te lo compran. Pero hay otros que son conversaciones de café, que no tienen... nuevo Yalta, desde la reunión de Putin y Alaska, ahí se empezó a hablar de un nuevo Yalta. Y Putin Recordemos Putin y Trump. En Alaska, ¿no? Y Putin no es una potencia global. China es una potencia global en todo sentido, militar, económico, financiero. Rusia no es una potencia global, es una potencia regional muy poderosa. Yo creo que está en el segundo nivel. Es alguien a quien interpelar a la hora de pensar el mundo, y de hecho se lo interpela, pero no se podía pensar un reparto del mundo Putin y cosas sin Xi Jinping. Y hay otros que piensan que Trump y Xi Jinping se han repartido el mundo. Que acordaron, hay un acuerdo. Sí, pero me parece... Es como la final del mundo. Entonces ahí nosotros sí acordaron. Acá el partido, ¿qué pasó en el vestuario? ¿No? Claro. No, nosotros discutimos que eso sí está en discusión, porque hay otro modelo de desarrollo civilizatorio, que es el multipolarismo, y ese es el juego de China, que es de largo plazo, tiene otro tipo de agresión, tiene otro tipo de repertorio político y diplomático en la intervención en el sistema mundial. Y entonces uno, cuando no se explica por qué Rusia no vino a defender a Venezuela, claro, por qué Rusia no le manda petróleo a Cuba, entonces porque tiene un acuerdo contra... porque no es lo trágico de todo eso es porque no es de su interés, porque qué ganaría, porque acá las cosas no se hacen por solidaridad. Lo hemos charlado con Marco del Ponte, muy crudo, pero yo creo que tiene muchos elementos para afirmar lo que plantea de esto de la han dejado sola a Cuba. Ahora vamos con eso. Entonces, primer punto, hay un interregno, hay disputa, hay quienes plantean la multipolaridad, y lo que sí podemos decir es la tarea de Argentina y de América Latina es unirse para ser un polo y para no ser patio trasero. Sí.
como primer punto a discutir. Sí, ahí el último capítulo nuestro es un capítulo que es son 5 partes, una parte de un capítulo que es Nuestra América, y es un análisis de la situación en la que estamos, el avance de las nuevas derechas y las tareas de la era, más que las tareas de la etapa, digo, que tiene que ver con esto que vos decís. ¿Cuánto dura la era? No, bueno, esto depende de los pueblos. Sí. ¿Cuáles son esas tareas, además? Vos pensá el capítulo, no, pero pensalo, sí, digo, pensá la No, sí, está lo del Imperio Romano que me rompió la cabeza. Dice, son varios siglos. Y uno dice, loco, pará, yo quiero ver algo de No todo ha sucedido así en el desarrollo del capitalismo. Sí, el capitalismo, mucho esto es más Marx, acelerado. capítulo 1 del manifiesto, se aceleró. Todo. Por eso el libro también dice, este es un libro desde la urgencia, porque se está disparando. Hay procesos, y vos pensás algunos procesos actuales, la desdolarización. Pensá hace 5 años atrás. Es impensable. Hay un informe de Trever al respecto de cómo están creciendo las reservas en oro Sí, claro. a nivel mundial. No, sí, la pregunta mía iba dirigida justamente para ese lado. ¿Qué implicancias para nuestra región tiene este nuevo modelo que vos mencionás y cuáles son esas tareas que se pueden ir pensando como región? No, la primera tarea es la construcción de poder político. Si no todo es una manifestación de buenas intenciones, pero que no tiene ningún tipo de carnadura. Pensar hoy América Latina es parte del gran Norteamérica, diseñado por Hexet, y así funciona. Yo los venía escuchando a ustedes. El litoral marítimo argentino lo patrullan 2 lanchas norteamericanas, con acuerdo de nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra Armada. Desde ahí te das una idea de decir cuáles son las tareas. Bueno, digo, la principal potencia económica, militar, comercial, financiera nuestroamericana es Brasil. Brasil está en los BRICS. Vos ves los gestos de construcción regional, de articulación regional de Brasil en nuestra América y son complejos, son polémicos en cuanto a... distan, pero abismalmente de lo que era la gestión y la impronta chavista, por ejemplo, con Chávez vivo, ¿no? Ahora, si me preguntás qué habría que hacer, sí, claramente es lo que planteó Lucas, es nosotros, pero no porque sea el modelo ideal, porque el modelo ese es muy polémico, además, el multipolarismo, lo que nosotros decimos es la única condición de posibilidad de continuidad civilizatoria, es la condición de posibilidad de que podamos pensar un mundo mejor, no es el mundo mejor. Claro, es el piso. El multipolarismo tiene una India como la de Modi, que le explicaba, y lo que tiene este libro es eso, te explicamos India, te explicamos Rusia, te explicamos China, digo, todo esto te explicamos Sudáfrica. Es un manual de geopolítica. Es un manual pero contemporáneo, actual, es decir, claro. Entonces desde ahí, si me preguntaran nuestra América, yo creo que en su momento, como lo tendrían que pensar los europeos, es constituirte regionalmente en el marco de como África está pensando el panafricanismo. Claro. Ahora eso por sí solo no alcanza. Para eso primero tenés que tener poder político, después hacer eso, y después que eso tenga una orientación, porque vos podés ser un polo en el marco de la convivencia, del desarrollo de la formación económico-social burguesa y no salir de un sistema desigual, no salir de un sistema de explotación, no salir de un sistema incluso hasta de primarización de tu economía, que vos seas un polo que tenga índices de la macro muy altos, pero que vos no dejes, vos que lo que estés para que te lleven los minerales críticos, el agua dulce. Queden las migajas. Claro, entonces ahí me parece que si pensar en nuestra América, por eso hay un capítulo entero que es primero en pensar quiénes son nuestros enemigos, qué políticas tenemos que darnos para recuperar eso, partiendo de la base que nuestras generaciones tienen lo experiencial, que yo que soy más viejo que ustedes dos, en algún momento no lo tenía, lo experiencial para mí era la metáfora de Cuba o el peronismo del de medio del siglo XX. Bueno, nosotros tenemos, se pudo hacer la primera mitad del siglo XXI, algo pasó en nuestra América que mostró que se puede acumular poder y derrotar políticas estratégicas como el ALCA, por ejemplo. Es cierto que si uno va a la revolución justicialista y mira lo que pasó con Vargas en Brasil, hay un tema del timing histórico. Es que eso es inevitable. Que se logró en el siglo XXI. Porque eso, pero es que lo de Vargas o lo de... Sí, bueno, el problema de Vargas es el final de ese proceso, pero claramente cuando vos ves todos los procesos históricos, incluso los militarismos nacional revolucionarios, ¿no? Siempre son coincidentes porque son movimientos geopolíticos. No puede haber un movimiento de transformación geopolítico en un país.
Sí, necesariamente la región Claro. es, más allá de que a vos te parezca que no tiene nada que ver. Arrancó Chávez, sí, después sí. siguió Lula. Más tarde o más temprano eso impregna. Vino Kirchner, después Evo Morales. Las nuevas derechas fue el mismo proceso. La Claro. recuperación, la restauración neoliberal fue el mismo proceso. Pero parece haber un proceso acelerado. A ver, quiero retomar otra cita, que es fuerte, como lo plantea, y que provoca un debate. La debe haber escrito Tadeo. Sí, Dice, así como los fusiles, como con los fusiles, se impuso la escuela de Chicago de Milton Friedman sí. en los años 70, y después con las elecciones se impuso el consenso de Washington, hoy hay una combinación del algoritmo y el poder mediático que instala la escuela austríaca de Hayek. sí. Bueno, ahí tenemos a Milei. A Sí. ver, Milei ganó las elecciones, podemos Sí. ir con TikTok, esto lo analizan Sí, ustedes. pensé que en realidad estaba más en potencial, así leído me suena muy determinista. Pero es así, digo, hay tres grandes momentos de instalación del neoliberalismo. Uno es fusiles y bayonetas, Pinochet, es los Sí. Chicago Boys. Dentro del neoliberalismo hay dos grandes escuelas, que es Hayek y Friedman. Sí. No es lo mismo, no son lo mismo. Friedman gestiona Estado para las clases dominantes. Hayek teóricamente está planteando la aniquilación del Estado, en lo teórico. Por eso pensé que estaba más en potencial. En lo práctico no, digo, nada de lo que hace Milei podría hacerlo sin el Banco Central, por ejemplo. Sí. Más allá de la imagen cuando... Sí, ¿Te acordás sí, que arrancaba cartelito y Afuera. claro, que él decía vamos a explotar el Banco Central? Bueno, sin el Banco Central no podría hacer política. Pero hay tres grandes momentos. Uno es la instalación del primer momento neoliberal, que es con fusil y bayoneta, eso es Pinochet, con Friedman y los Chicago Sí, plan Cóndor, ¿no? pero aparte son de funcionarios del Ministerio de Economía de Chile, Sí. los norteamericanos, fue eso. Después consenso de Washington, Samuelson, eso es el menemismo en Argentina, para pensarlo, es el neoliberalismo con consenso, trágico. No en Argentina, en toda nuestra Nicolás de América. Melón, Brasil. Es el segundo momento Paz que Extensor en es Bolivia. la construcción del neoliberalismo con consenso. Y esta es una construcción que viene a partir de guerra cognitiva, algoritmo y lo demás, pero donde viene no a reinstalar una nueva vuelta de tuerca de la escuela. Esto no es escuela de Chicago. Esto es el aniquilamiento, pero no tiene que ver con un aporte teórico puntual de algún estadista, tiene que ver con que el modo de acumulación, cuando Peter Thiel dice democracia y libertad son contradictorias, y uno Sí. se espanta, lo dice hace 10 años atrás, pero lo que está diciendo que en proyecciones, el modo de acumulación del capital en este momento, el nivel de financiarización, hace que democracia o libertad, como dice Thiel, sean incompatibles. En este caso es capitalismo y democracia son incompatibles. Ellos no, el problema es que la democracia habilita regulaciones, habilita cuestionamientos, habilita participación popular, entonces eso ya no se puede. Pero no en América Latina, no se puede en Europa, no se puede en Estados Unidos, no sirve, les complica. Entonces ahí hay una tercera etapa donde nosotros decimos, bueno, acá pareciera, esto yo lo hablaba con Amado, esa reflexión salió de ahí, de alguna conversación de esas, pareciera que ganó este tipo, ya no con los fusiles de la escuela de Chicago ni con el consenso de Washington de Samuelson, sino ganó este tipo con el algoritmo. Claro, a ver. Porque es WhatsApp claro, WhatsApp en Brasil. en con Brasil, Bolsonaro. TikTok en Chile, acá creo que fue, acá TikTok, las distintas redes al efecto de empoderar estas nuevas derechas, de crear nuevas realidades sociales o de producir realidades sociales que no las determinan, pero sí las condicionan. A ver, el algoritmo genera mucha ansiedad y lo que hay muchos analistas que vienen planteando es que esta ansiedad después se traduce en la política y en las decisiones vitales. Yo no sé qué va a pasar el año que viene, ni sé cómo se va a plantear la campaña electoral. Lo cierto es que en la política profesional este tema ha determinado a la política, el algoritmo. Sí, lo que pasa es que la política nos quedamos sin cuadros políticos. La política, nosotros tenemos una generación de dirigentes políticos que no vienen de, si vos les decís la palabra ferrite, no saben lo que es. Que no tienen, a ninguno se le lastimó el tímpano por tener un bombo al lado en una marcha. La nueva dirigencia, la de los compañeros incluso te digo, es una dirigencia política que se empoderó por el propio proceso político, pues no es un nivel de cuadro, no son intelectuales, no tienen cultura. Cultura general, literatura, lo que fuera. No hablan de geopolítica. No, Perón te decía, la política es lo internacional, como frase te la repiten todos. Después les preguntás, ¿qué está pasando? No en Albania, no en Armenia, en América Latina, ¿qué está pasando? Ni siquiera en América Latina, en el Cono Sur. ¿Cuál es el quilombo hoy en Uruguay? No tienen ni idea.
Bueno, es una crítica que hemos hecho nosotros aquí en Gráfica muy fuerte al kirchnerismo en toda su política comunicacional, porque imprimieron en una época, cuando estaba la ola bien alta, en solamente 6, 7, 8, que no estaba ni mal ni bien, era un producto, pero que esa era la política, y no te aparecía algo que sí ocurrió mucho en Venezuela, Sí. que era Dossier, por ejemplo, que también podemos discutir el producto, pero era un hombre con un parche, que era Walter Martínez, Murió Walter. que murió, el uruguayo Martínez, que lo que te hacía era todo, y yo me acuerdo, estuve en Venezuela en 2012, y en los sectores populares todos a las 10 de la noche, el polo chavista, miraba eso, Sí. y tenía una noción de lo que pasaba, por ejemplo, en Libia. De hecho, había carteles en las unidades básicas, yo siempre lo cuento, que decía que no nos pase lo de Libia. Entonces, se imprimió una discusión. No, sí, yo creo que nuestra dirigencia tiene... Pero más allá del margen de la experiencia chavista, es la dirigencia ni siquiera regional, es un proceso global que tiene que ver con guerra cognitiva, tiene que ver con cómo los tipos disponen, porque el problema de los nuevos consumos culturales que fueron provocando que haya nuevos consumos culturales también hace que se provoquen que eso produzca nuevos escenarios, que es el algoritmo. Entonces el algoritmo decide, Elon Musk decide qué muestra o qué no muestra. Claro. Entonces vos, si no te mostrás, la plaza pública ya no es la Plaza de Mayo, la marcha de 100.000 personas en la calle, sino cuántos views y cuántos me gusta tenés en el teléfono. Entonces empezás a pensar tu repertorio de acción política en un escenario donde es un escenario que no es tuyo, no lo manejás vos, lo decide otro tipo, si existís o no existís. Es decir, hay palabras que las tenés que escribir con el número 4 y con el número 3 para que no te invisibilicen. Eso provoca ya que no puedas irrumpir en la política si es desde lo comunitario real. Por eso, fíjate lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, algunas cuestiones que pasan en Chile, cuáles son los sectores que son los sectores más despojados de consumos culturales que te empujan a estas cuestiones. O lo que pasa con esta idea de lo antiargentino, este chamullo, esta pavada de ahora. ¿Quiénes son los más cautivos, los cautivos de esto? No se los puede explicar. Ve progres y gente culta, gente amiga de otros lugares. Un saludo a Varoufakis. Reproduciendo, pero vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, cuanto más culto, más cautivo de estos nuevos consumos culturales estás. Eso es un problema. La tecnooligarquía, lo hemos charlado con vos, está en el libro, es parte del Estado profundo norteamericano. Sí, más grosero que Estado, sí, podemos decir O sea, Peter Thiel no es simbiotizó con el Estado profundo, sí, simbiotizó con el Estado profundo. Y, digamos, son parte del Estado yanqui, del imperialismo yanqui. Es un Estado que creó la clase y la clase fortalece el Estado. De hecho, lo plantea Peter Thiel en el manifiesto de Palantir. Y Palantir nace de finanzas, los fondos reservados, sí. Claro, pero también vos con Tadeo planteás las contradicciones que tienen. Y hay este muchacho, ¿cómo se llama? El de Anthropic, sí. Que presentó con el Papa León XIV. Olaf. Olaf. Hola, un muchachito. Es el CEO de Palantir, sí. De Anthropic. Contemos las diferencias entre Palantir y Anthropic. Anthropic tiene porque ahí hay toda una definición que vos planteás con Tadeo. Sí, igual no es que son los buenos y los malos, son los malos. Es que nos gusta mucho ver los buenos y los malos. No, esos son los malos. Es parte de cómo nos han criado. Bueno, ¿no? claro, con algún filtro, con un La pregunta, ¿dónde están los buenos, no? Sí. No, nosotros somos los buenos. No, eso tiene digamos que tienen el super yo tratado en análisis, los de Anthropic. Ese es el tema. Tienen ahí algunos. A ver, recordemos, Vaticano, sacan la encíclica sobre inteligencia artificial, pero habla de otras cosas, y sentado en el Vaticano hay un muchacho que habla además. Que habla, y aparte lo que dice es, atenti que la inteligencia artificial se está autonomizando. Entonces ahí aparecen... Y no tenemos respuestas para eso. Claro. Vos no tenés respuesta, hermano, pero... No, ellos lo que tienen es algún cepo moral o alguna barrera de contención moral aparente que manifiesta, por lo cual rompen con el Pentágono y con los organismos de inteligencia norteamericanos, pues ellos no prestan su estructura al desarrollo de inteligencia prospectiva, de identificación de enemigos. Ustedes lo valoran, lo de Anthropic, como diciendo, bueno, por lo menos abren la discusión. No, ellos plantean esa cuestión, lo que no dejan de hacer una gestión de inteligencia. Y el problema de la inteligencia artificial es que te chorean datos. Claro. Ellos gestionan datos. Digo, una cosa es
la inteligencia artificial o la inteligencia generativa aplicada a lo militar, que es el cepo moral de Anthropic. Sí. Otra cosa es un cepo moral que tuvieron muchos trabajadores de Google cuando empezaron a ver, de Google y de todo, y después de Meta, cuando empezaron a ver la acumulación de datos personales y la gestión de datos personales en función de... ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos de cualquier cosa y después te aparece la propaganda? Se me rompió el zapato, comprá zapatos nuevos. Cada vez es menos disimulado. No, sí, es una cosa... Bueno... Muchos trabajadores que renunciaron, algunos que ven que riñen con sus propios principios, ahora no dejan de ser la producción de una dimensión que el Papa lo dice también en la encíclica y lo dice, no es que es buena o mala, depende cómo se gestione. El problema es que no hay gestión y no lo plantea ni la encíclica ni lo plantea Anthropic, que están en plena guerra, le bajaron unos modelos de desarrollo actual y ellos ahora hicieron una denuncia, pero no dejan... la guerra entre... Con el aparato de inteligencia militar norteamericano. Que es Palantir. Pero no están es el Pentágono directamente. Claro, es el Estado norteamericano directamente. Es Trump que le bajó, dijo, no, Anthropic no puede elevar el tal y tal modelo de desarrollo. Porque es preocupante para... Todo esto que estamos hablando, ahí sí cambió después de la cumbre de inteligencia artificial en China y lo que pasó estos días, que están lanzando ahí ellos un desarrollo que le está complicando mucho a OpenAI. ¿Cuándo fue la cumbre de inteligencia artificial en China? La semana pasada. Eso tenemos que hablar, ¿eh? Eso es... la tarea para McNary también. Sí, porque bueno, la discusión ahí es cuál es el modelo de los chinos en general. Sí. El gran problema sobre todo de esto es la falta de regulación. En Occidente. No, en el mundo. Sí, en China hay regulación en China porque China regula todo. Porque el Partido Comunista está al frente. Pero lo regulan ellos, desde el hard, el soft, la inteligencia artificial, todo. Los satélites que pueden andar por tu espacio aéreo. En todo el resto del mundo no hay ningún tipo de regulación. Los rusos van tratando, atrasados. Es lo que plantea la Iglesia. No, pues el problema, pero digo, Anthropic es parte de ese proceso, no es que está fuera de eso, son todos lo mismo, no es que están... No es que dijeron, bueno, bajamos y no existimos más. Pero al meterlo en el Vaticano podemos decir que la Iglesia logra... No, la Iglesia aparece como actor, que es un actor plurisecular de gestión de poder. Claramente que esté Anthropic ahí es muy, muy sintomático de a qué responde esa encíclica. No es una encíclica que se le ocurrió a León. La continuidad del Papa Francisco también. Sí, ¿no? en algún sentido sí, la publica en el mismo día que el aniversario de la Popularum Progresso, o de la Renum Novarum, no me acuerdo en cuál es. De la Renum Novarum. Fin del siglo XIX. Hay muchos síntomas, pero me parece que... sobre la tecnooligarquía en general, más allá de... Vos tenés ahí, qué sé yo, Gates, sería tecnooligarca. Bill Gates. Digo, es la conjunción entre el poder financiero y las Big Tech. Ahora, Bill Gates es lo contrario a Musk, a Thiel, a todo eso, y es parte del globalismo. Es el que con Soros armó la cumbre de izquierda en España. Entonces, no son los buenos. Porque esos además son los que ahora se la pasaron diciendo... Bueno, primera conclusión, los buenos somos nosotros. Sí. Primera. Bien, acá un par de noticias que habíamos marcado con Lu para preguntarte en un ping-pong. Cumbre global contra el terrorismo político. ¿Verdad? Cumbre interministerial. Estaba Marco Rubio. Estaban todos. Pero bueno, fue Argentina, fue Bolivia, fue Paraguay. Sí. No, todos fueron. Todos. Está el embajador de Uruguay. Algunos fueron los presidentes, fueron los embajadores de la región. Claro. Está el embajador de Uruguay y Marco Rubio dice hay un tupamaro en el gobierno. Nombra a los tupamaros. Un tupamaro eso no es un tupamaro. Pero hay un hombre que, si uno diría... es un tupamaro. Y nombra como cuando hace el modelo de la izquierda que hay que combatir ahora, que esto es lo más grave, pues yo lo discutía con algunos compañeros. A ver, para poner en contexto a quienes no vieron la noticia, esto lo convoca el Estado norteamericano y... Como política continental. Como política continental participan ¿cuántos países aproximadamente? No, toda América Latina participa. Toda América Latina. La Argentina igual, no sé si mandó a alguien de primera línea o fue alguien... Argentina me parece que estaba Kirchner, Estaba Pablo Kirchner, tenés razón. Porque viajó Kirchner, sí. O sea, que estaba nuestro canciller. Sí. Bueno, y lo que plantean es Uruguay con el terrorismo, con las izquierdas. Eso es
Es una cumbre que en sí mismo no tiene ninguna importancia, para ser concreto, en la cumbre en sí mismo no tiene ninguna importancia. Lo que te están transparentando, porque esta es una gestión de mucha transparencia, están adecuando esta cumbre a lo que es la cumbre al escudo de las Américas, en el marco del proyecto Gran Norteamérica que planteó Hexen en su momento. Lo que están planteando es una hipótesis de conflicto que hoy no existe. Digo, hoy no hay una insurgencia en América Latina. Cuando fueron que yo discutía con él, pero el Santa Fe 1 y el Santa Fe 2 eran más graves. El Santa Fe 1 y el Santa Fe 2 eran documentos de trabajo reservados, que después se publican, y estaba Centroamérica en llama y el Cono Sur en llama. Es cuando se arma la guerra, cuando se plantea, se sistematiza la idea de la guerra de baja intensidad y doctrina de seguridad nacional. Que después hay Santa Fe 1, 2, 3 y 4. Esto es público, vienen los ministros y abiertamente los tipos te dicen: vamos a combatir a la izquierda marxista antinacional. ¿Quiénes son? ONGs que los montoneros, los tupamaros, eso dicen, claro. Pasó 50 años. Sí, pero es que es una cosa muy grosera. Y en el caso de Uruguay fue muy conmovedor, porque está el embajador que está, es el embajador del Frente Amplio, que reivindica la trayectoria de los tupamaros. Más allá de lo que uno pueda después decir de qué pasó ahí, cómo fue eso. Pero es un peligro, yo creo que muchos lo subestiman por lo aparentemente extemporáneo, pero me parece que lejos de subestimarlo, yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque es como el del narcoterrorismo, que no existe como problema, y bueno, ellos después lo crean. El cartel de los soles no existía. Bueno, lo crearon. El narco en América Latina no existía. Empieza a existir previo al Plan Colombia y para armar el Plan Colombia. Digo, Medellín y Cali no nacen de dos chabones que vendían faso en una esquina y se van haciendo millonarios. Facilitaron, vectorizaron y construyeron una estructura para que puedan crecer, como el cartel de Sinaloa, cualquiera de los carteles mexicanos, o los comandos brasileños, o las estructuras de violencia en Ecuador. Eso es una política del imperialismo, eso tiene un gestor. Claro, bueno, no hemos hablado del caso de Brasil. Eso es DEA, tiene un gestor, no es que no sabemos. Está todo muy claro. Finalmente, preguntarte, ¿qué pensás que va a pasar en las elecciones de Brasil? ¿Van a tener impacto fuerte en la región? Sí, yo creo que todavía no está... No, bueno, lo primero que vimos es los aranceles que pone las tarifas norteamericanas sobre la economía brasileña. En otro error de cálculo de Trump, que no sabe de economía, no tiene ni idea de las carpetas del intercambio comercial. A Brasil lo afecta desde lo simbólico. Brasil reorienta sus exportaciones y no le genera ningún quilombo. A Estados Unidos sí le genera quilombo en cuanto a los insumos brasileños que deja de recibir. Pero habría que ver cómo se constituye la alianza de poder en Brasil. A mí me parece que más allá del resultado electoral de Brasil, que creo que va a digitar mucho, ya lo demostró Estados Unidos que tiene capacidad y va a digitar mucho. Trump ganó todas las elecciones. Sí, lo dice, aparte lo dice. Lo dice. En Honduras, en Perú. Y gracias a él, dice, ¿no? En Bolivia. Colombia y Perú fueron las dos. Honduras, Colombia y Perú las últimas, que fueron escandalosas. Pero el Brasil, tipo diciendo, este es mi candidato y gana. Bueno, la Argentina, recordemos el año pasado. Sí, lo que pasa es que yo lo que digo de Brasil es: no tengamos expectativas en lo electoral. Es como que la expectativa de que Trump pierda las elecciones de noviembre. ¿Quién piensa que va a cambiar algo? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando no esté Trump? Para América Latina, digo, ¿no? No para el mundo. Para América Latina, ¿qué cambia cuando no esté Trump? ¿Lo van a alargar a Maduro? ¿Van a decir, como viste que la CIA ahora desclasificaron documentos y dicen, no había tantas irregularidades? ¿Qué van a decir? No, este es un gobierno democrático. Y en el marco de esto, ¿qué posibilidad tiene Brasil de llevar adelante una política de construcción de un polo regional, cuando siendo líder de un polo regional y tenía a Venezuela y tenía a México y tenía a Colombia, atacó a Venezuela? El que impide que Venezuela entre al Mercosur, al BRICS, es Brasil. Sí. Entonces, ¿qué esperamos que haga Brasil en las elecciones? El resultado electoral no lo sé. Para el pueblo brasileño no es lo mismo. Ahora, en términos del equilibrio geopolítico, yo creo que nuestra América está en una inercia de la que no se va a poder sustraer, aún con un resultado donde gane el PT en Brasil. No quiere decir que un resultado positivo del PT en Brasil no pudiera provocar un cambio de esa inercia.
yo no veo que este PT de Brasil en estas condiciones tenga condiciones de poder generar un cambio de sinergia, porque por ejemplo el Foro San Pablo, que es una estructura, una plataforma de superficie de soft power de ellos, eso no lo ha hecho. El caso de cómo se trató lo de Venezuela, cuando Lula dice Maduro preso no es un problema, ¿te acordás en esa entrevista? Sí. Bueno, todos son síntomas. Otro tema para poner ahí en el temario. Planteó la justicia norteamericana que la próxima audiencia para el año que viene. Sí. Lo de Maduro parece que da para largo. Sí, pero es que yo creo que por eso te digo que... Naturalizar eso eso no es Trump. Eso no es Trump. Eso es Estado norteamericano. Claro. Lo que digo es, si uno espera, que es lo que esperan todos los venezolanos, vamos a ver en noviembre qué pasa, ¿qué creen que va a pasar? Si pierde Trump las elecciones, que hay que ver si pierde Trump las elecciones, pero ¿qué creen que va a pasar? El otro tema es Nicaragua, que lo veníamos diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Daniel Ortega dijo, no hay más elecciones en Nicaragua. Sí, fue un poquito, después largaron un comunicado donde lo que está diciendo es que no van a permitir que en Nicaragua, mediante elecciones, ganen payasos como el que tenemos en Argentina, por ejemplo. Sí. Ese es el concepto. Para hacer eso, ¿qué va a hacer? Lo mandó al Congreso para que el Congreso estudie qué pueden hacer para eso. Probablemente impugnar, como hacen muchos partidos y en muchos estados, que se habilitan candidaturas. Hay candidaturas que se impugnan, que dice no puede ser candidato por lo que fuera. Bueno, acá en Argentina también la posibilidad existe, después no se lleva adelante, pero se supone que un loco nazi antiestatal no podría hacer eso por constitución, aparte, porque pero guarda con eso, que pueda ser la excusa que necesita, sin haberla buscado, la excusa que necesita el trumpismo para terminar de cerrar, que Nicaragua no es cualquier cosa tampoco. Nicaragua, no te olvides que fue el primer escenario para pensar el canal bioceánico. Antes de Panamá se pensó Nicaragua. Y hasta hace poco tiempo, los chinos, que en esto estaba laburando Carlito Fonseca hijo, habían planteado la posibilidad de hacer un canal interoceánico en Nicaragua. Así que, desde el punto de vista del valor geopolítico, tampoco es cualquier cosa. Sí plantea la discusión de la posdemocracia, que... No, eso está bueno. No, los compañeros son compañeros. Yo los voy a bancar siempre los procesos revolucionarios, los procesos antiimperialistas. Siempre lo dije, mira, Nicaragua y Cuba son los dos países que no tienen quilombo de formaciones de violencia, no tienen problema de narco. No tienen la DEA, no hay narco. Uh-huh. Todos los tipos que tienen oficinas de la DEA, crece el narco. En Nicaragua y en Cuba, que no está la DEA, no hay narco. Bueno, los monstruos del claroscuro, geopolítica del interregno mundial, Esteche Castiglione, dos columnistas aquí de Punto de Partida. Les contamos que comprando el libro aquí en Gráfica van también a colaborar con la Biblioteca Piraña Colobos, que la estamos construyendo, y que van a tener un descuento si lo compran siendo parte de la comunidad radiográfica. Aprovechen. Así que, bueno, el libro queda aquí como para que lo compren. Se pueden comunicar, si no, al 11 50 12 35 89. ¿Te quedas unos minutos más, Fer?